Todo comenzó cuando yo era apenas un niño y la televisión todavía era una caja pesada que zumbaba incluso apagada, el día en que mi padre llegó con un disco grabado de manera ilegal que, según el vendedor, contenía episodios jamás emitidos de El Chavo del Ocho, capítulos que habían sido rechazados por problemas técnicos, y aunque la carátula estaba mal cortada y el título escrito a mano temblorosa, algo en ese objeto me produjo una incomodidad difícil de explicar, como si no quisiera ser tocado, pero aún así lo puse en el reproductor movido por la curiosidad infantil, y durante los primeros días todo parecía normal, los mismos personajes, la misma vecindad, las risas de fondo, los colores apagados propios de las grabaciones viejas, y yo me reía sin pensar demasiado, repitiendo diálogos, creyendo que ese mundo era seguro, pero poco a poco empecé a notar que algo no encajaba, porque los silencios entre escena y escena se alargaban demasiado, las miradas de los personajes se quedaban fijas por 1 o 2 segundos más de lo normal y, como si alguien la hubiera grabado desde otra habitación, y cada noche después de apagar la televisión, soñaba con la vecindad completamente vacía, sin risas, sin niños, solo puertas abiertas y una sensación de abandono que me hacía despertar con el corazón acelerado. El verdadero problema ocurrió la noche en que terminé el último episodio del menú, porque cuando me levanté para sacar el disco, la pantalla se quedó en negro y la música volvió a sonar, pero esta vez era lenta, grave, casi fúnebre, y la imagen apareció en blanco y negro, mostrando la vecindad desde un ángulo imposible, demasiado bajo, como si alguien estuviera mirando desde el suelo, y entonces apareció don Ramón, sentado frente a su casa, con el rostro hundido, contando monedas con manos temblorosas mientras murmuraba que no alcanzaba, que nunca alcanzaba, que el día había llegado, y su voz no tenía nada de comedia, era la voz cansada de un hombre derrotado, y cuando la Chilindrina se acercó, no gritó ni lloró exageradamente, solo se quedó parada mirándolo con unos ojos apagados, que parecían pedirle algo que él no podía darle. Después apareció doña Cleotilde, sin sonrisa, sin gestos exagerados, hablándole a don Ramón en un tono bajo y viscoso que me hizo sentir incómodo, proponiéndole un trato que nunca se explicó del todo, pero que se sentía profundamente incorrecto, y cuando él se negó, no hubo chiste, solo una mirada de odio silencioso que quedó flotando en el aire. A partir de ahí el capítulo se volvió cada vez más pesado, como si el tiempo se estuviera hundiendo, porque doña Florinda apareció insultando con una frialdad que no tenía gracia, Kiko no lloraba, se burlaba con crueldad, empujando a don Ramón y escupiéndolo, y el Chavo observaba desde su barril sin decir nada, con una expresión que no era de inocencia sino de miedo puro, y cuando don Ramón entró a su casa y cerró la puerta, la cámara no lo siguió, se quedó fija durante un silencio eterno hasta que un grito atravesó la pantalla, un grito tan real que bajé el volumen instintivamente, y don Ramón salió con las manos manchadas de sangre, sin llorar, sin temblar, caminando como si ya no quedara nada dentro de él. Lo que siguió no fue explícito, pero fue peor, porque la cámara siempre llegaba tarde, mostrando solo las consecuencias, los cuerpos inmóviles, las casas abiertas, el patio vacío, y cada vez que alguien desaparecía, la risa grabada sonaba deformada, como una burla enferma, hasta que solo quedó don Ramón de pie en el centro de la vecindad, respirando con dificultad, mientras el Chavo huía corriendo y desaparecía en la oscuridad del fondo, y cuando el señor Barriga llegó a cobrar la renta, no se escucharon palabras, solo golpes secos, uno tras otro, hasta que el silencio volvió a instalarse, y entonces el episodio terminó con don Ramón sentado en una silla, sosteniendo un cuchillo, mirando al frente durante varios minutos sin moverse, sin parpadear, hasta que lentamente levantó la cabeza y miró directamente a la cámara, no como un personaje, sino como si pudiera verme a mí, y con una voz baja, cansada y firme dijo: "Te vas a arrepentir". En ese momento la pantalla se apagó sola, el nada, y la televisión quedó emitiendo un zumbido grave que tardó mucho en desaparecer. Después de esa noche dejé de dormir bien, empecé a escuchar la música de entrada incluso con la televisión apagada, a ver la vecindad cuando cerraba los ojos, siempre vacía, siempre esperando, y hoy, años después, escribo esto porque esa frase no ha dejado de repetirse en mi cabeza, porque a veces, en la madrugada, juro escuchar una voz que no grita ni ríe, que solo susurra desde algún lugar de la casa, como si la vecindad nunca se hubiera quedado en la pantalla y siempre hubiera estado esperando que yo volviera a mirar. Dime qué te pareció esta historia en los comentarios, deja tu like si te gustó la historia y suscríbete. Hasta la próxima.